Muy buenos días a todos nuestros hermanos, amigos que en este momento se unen a esta transmisión. El Señor les bendiga, Dios les bendiga y les guarde. Gracias por acompañarnos una vez más en esta mañana. Y vamos a ir al texto en esta mañana de la palabra de Dios. Es el capítulo 5 del Deseado de todas las gentes. Tiene como título La dedicación. Y como casi todos los libros del Espíritu de Profecía y sobre todo este, El Deseado de todas las gentes, está basado en algún párrafo, en algún capítulo de los Evangelios. El de hoy está basado en el Evangelio de Lucas capítulo 2 desde el versículo 21 hasta el 38, pero voy a extraer solo un par de versículos de ese párrafo y quiero invitarles a leer allí en la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 33, 33 y 34. Dice allí: José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y bueno, vamos a leer el versículo 35. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús, dice aquí Simeón, profetizando acerca de la obra que él vendría a hacer, dice: está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Vamos a ir al libro, al deseado, para que nos hable acerca de lo que quiere decirnos este mensaje de la palabra de Dios que está allí en Lucas. La dedicación, capítulo 5. Algunos se han comunicado conmigo y me dicen que, bueno, están agradecidos con Dios porque a través de este estudio podemos ir a través del libro, leer algunas líneas. Ustedes se han dado cuenta, lo que hacemos es tomar algunas líneas, algunos párrafos del capítulo, meditar en ellos. Ustedes pueden leer desde su casa el capítulo completo, pero también en el momento de la meditación avanzar a través del libro y leer las líneas que tienen lecciones importantes para nosotros. Lo que estamos haciendo es extraer lecciones espirituales para nuestra vida personal y sobre todo para el tiempo solemne en el que estamos viviendo, un tiempo, el fin del tiempo. Dice el capítulo de la dedicación. Bueno, ahí la Biblia y el Espíritu de Profecía nos están narrando la historia de cuando Jesús fue llevado al templo para ser presentado. Ya se había cumplido algunas ceremonias que como judío tenía que llevar a cabo, y era a los 8 días había sido llevado para ser circuncidado. Y ahora, cumpliéndose el tiempo de la purificación, que para los varones era 40 días, después de esos 40 días entonces llevan al bebé, ya pues un bebé de 40 días de mes pasadito, y lo llevan a presentarlo delante del Señor, y debían presentar una ofrenda allí al templo. La Biblia nos decía, según la ley de Moisés, que debía llevarse un cordero sin defecto de un año, pero si la persona era pobre, lo que podía presentar era unas tórtolas, y notamos que en la ofrenda que llevaron María y José, pues llevaron unas tórtolas. Y voy a leer algunas líneas para que veamos qué nos dice el libro. Dice: y como sustituto del hombre, Jesús debía conformarse a la ley en todo detalle. Jesús nació como hombre, se hizo hombre en esta tierra, y como hombre, aunque él era el autor de la ley y podía haber dicho: no, pero yo fui el que la establecí, no necesito guardarla, pero él se sometió a todo lo que él mismo estableció. Fue circuncidado al 8.º día, fue presentado a los 40 días, siguiendo como sustituto del hombre todo lo que era conforme a la ley. Leo más abajo, dice: las ofrendas presentadas al Señor debían ser sin mácula. Estas ofrendas representaban a Cristo. Y aquí ya podemos obtener una primera lección para nosotros. Las ofrendas presentadas al Señor debían ser sin mancha, sin defecto. ¿Por qué? Porque las ofrendas representan a Jesús. El animalito que se llevaba no podía tener defecto, no podía ser que miré allí el ganado que tengo en casa o mis ovejitas, y yo miro: esa es la más pequeña, la más flaquita, la que está así como que está que se muere, esa es la que llevamos porque esa es la que nos sobra. No, no podía ser así, tenía que hacer al contrario, escoger lo mejor de su ganado tenía que llevarse
porque esta ofrenda representaba a Jesucristo. Y hay una lección importante para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos para llevarle a Jesús? ¿Qué es lo que tenemos para ofrecerle a Dios en su servicio? ¿Lo que nos sobra? ¿Lo que ya no podemos dar? Muchas personas deciden seguir a Jesús o entregar su vida a Jesús hasta cuando están ancianos, cuando no, estoy joven y tengo que trabajar, estoy niño y estoy estudiando, estoy en la universidad, tengo que atender mi familia y entregamos lo que nos sobra a Jesús ya en los últimos años, cuando tal vez no tenemos la salud ni la fuerza para poderle servir. ¿Qué tenemos para ofrecerle a Dios en nuestra vida diaria? Nos levantamos, saltamos de nuestra cama a correr a las labores, al trabajo, a atender a los hijos, la casa, los negocios. Y cuando se habla de servirle a Dios o de entregar algo para Él, es lo que nos queda. No, no tuve tiempo, no, es que no me dio. Y no puede ser así. Al Señor debiéramos darle lo mejor, porque cada ofrenda que le entregamos representa a Jesús, que es sin mancha y sin defecto. Es algo para que reflexionemos. ¿Qué le estoy entregando a Jesús cada día? ¿Cómo le estoy sirviendo? ¿Sirvo o le entrego lo que me sobra? Y esto aplicaría a todos los aspectos que le ofrecemos a Dios: el tiempo, nuestro cuerpo. Le estamos entregando lo mejor de nuestra vitalidad, le estamos entregando lo mejor de nuestros recursos, lo primero, o lo que nos sobra. Dios no necesita nuestros sobrantes. Dios es dueño de todo. Así que si Él nos ha dado todo, pues démosle lo mejor de nosotros para gloria de su nombre. Paso allí al siguiente párrafo, dice, su organismo físico no era afeado por defecto alguno, su cuerpo era sano y fuerte, refiriéndose a Jesús. Bueno, yo hay veces he reflexionado con respecto a esto, tal vez no sea el tema, pero algunos tienden a decir de que Jesús era sin atractivo físico, tal vez que era feo, desagradable en su aspecto. Personalmente no lo creo. Hay muchas citas del Espíritu de Profecía, las vamos a notar más adelante en el deseado de toda la gente, es que Jesús era atractivo. Lo que dice Isaías 53 de que no tenía atractivo para que lo deseáramos no se refiere a su aspecto físico, sino era justamente esto: era una persona de una familia sencilla, pobre, que no tenía algo de cual pudiera admirarse, y la gente por eso no veía en él alguien que pudiera ser un rey, no por su atractivo físico. Él era sin defecto, dice, y durante toda su vida vivió en conformidad con las leyes de la naturaleza. Una lección también importante para nosotros, dice, tanto física como espiritualmente era un ejemplo de lo que Dios quería que fuera toda la humanidad mediante obediencia a sus leyes. Ah, tremenda lección para nosotros. Jesús vivió una vida tal que Dios quiere que tanto físico como espiritualmente fuera un ejemplo para nosotros, dice, para toda la humanidad, mediante la obediencia a sus leyes. ¿Y cuáles leyes está hablando ahí en contexto? Dice las leyes de la naturaleza. Yo debo cuidar mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, no debo permitir que cosas que puedan dañar mi salud, dañar mi bienestar, las practique o entren a ella. Tanto cosas destructivas, vicios, alimentos malsanos, el trasnocho, cosas que dañan también mi mente, porque no se trata solo de lo que comemos, sino de lo que también ingresa por nuestros ojos, que daña nuestra salud mental. Todo eso yo debo cuidarlo. Jesús fue un ejemplo. Él cuidó a través de sus 33 años y medio que estuvo en este planeta, cuidó de su cuerpo porque sabía que era templo del Espíritu Santo, y es un ejemplo para nosotros. Si queremos seguir las pisadas del Maestro, pues debiéramos hacer de nuestra vida también una vida que viva en conformidad a las leyes de la naturaleza. Hay cosas que son obvias, cosas que yo sé, le he escuchado alguna vez por allí, si yo le pongo una cerveza o tal vez un helado a un caballo, él no se lo va a comer. Y bueno, no quiero decir que no se coman de pronto nunca un helado, pero me refiero que hay cosas que definitivamente los animales, que son seres irracionales, nunca aprobarían en su manera de vivir. Pero nosotros, como seres humanos que decimos ser seres racionales, permitimos una cantidad de cosas que destruyen nuestra vida, nuestra mente, nuestra integridad. Jesús nos da un ejemplo. Dice la dedicación de los primogénitos, y aquí hay algo interesante: el capítulo dedica casi una página, a hablar de un tema que para nosotros podría ser sin sentido, pero que se tomó el tiempo para reflexionar. Se trata de la dedicación de los primogénitos. Jesús fue presentado al templo porque era primogénito. Era el que había abierto, dice allí la Biblia, la matriz de María, el primer nacido. La dedicación de los primogénitos se remontaba a los primeros tiempos. Eso no había ocurrido, no se le había ocurrido allí en ese momento a los judíos. Eso estaba desde muchos años atrás. Dios había prometido el primogénito del cielo para salvar al pecador. Dios ya había prometido
desde el mismo Edén, que vendría una simiente y que ese sería el que le pondría fin al pecado. Este don debía ser reconocido en toda familia por la consagración del primer hijo. Y bueno, muchos de nosotros hoy en día pensamos, entonces los primogénitos todavía tienen ese mismo valor, nuestros hijos mayores. Había de ser dedicado al sacerdocio, y aquí es donde ya empezamos a mirar que eso tiene un significado. Había de ser dedicado al sacerdocio como representante de Cristo entre los hombres. ¿Qué propósito tenía el seleccionar o el apartar o el dedicar al primogénito? Ella nos está explicando, era dedicado al sacerdocio, pero luego no había un sacerdocio especial, no había unos sacerdotes. Sin embargo, esto estaba representando algo incluso hasta el fin del tiempo. El primogénito representa al sacerdocio como representante de Cristo entre los hombres. Hoy en día hay un sacerdocio que está representando a Cristo entre los hombres. Vamos a mirar ahorita, a recordar una cita del apóstol Pedro, donde justamente nos habla de ese real sacerdocio, nación santa, que justamente es el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Cuando Israel fue librado de Egipto, la dedicación de los primogénitos fue ordenada de nuevo. Empezó desde el principio, cuando Dios dedicó a los primogénitos, después cuando fueron esclavizados en Egipto, y Dios los liberó, volvió y les recordó a través de la última plaga, ustedes recuerdan. La última plaga fue que vino el ángel de la muerte, pasó por todo Egipto y Dios les había anticipado que deberían colocar una señal, y donde estuviera la señal, que era la sangre del cordero pascual que se había sacrificado por familia o por dos familias si eran muy pequeñas, el ángel pasaría y donde no hubiera sangre, el primogénito moriría. Pero donde hubiera la señal, el primogénito había sido sustituido por el cordero que había sido sacrificado. A fin de que fueran perdonados, los israelitas recibieron la indicación de rociar sus dinteles con la sangre de un cordero inmolado. Cada casa había de ser señalada a fin de que cuando pasase el ángel en su misión de muerte, omitiera los hogares de los israelitas. Tremendo, está recordando eso la señora White hoy también, y habría una lección importante para nosotros hoy. En este momento el mundo está arrasado por un ángel de la muerte también, no por un ángel de Dios. El poder del mal que está actuando en este momento son ángeles, pero ángeles caídos, que están a través de enfermedades y todo lo que está ocurriendo en el mundo tratando de traer destrucción y muerte. Pero ¿cuál era la manera en la que podían estar protegidos, resguardados de esa mortandad en Egipto? Dice, si la casa estaba señalada con la sangre en el dintel y los postes, la sangre del cordero. Cristo Jesús era el único que podía resguardar ese hogar, el primogénito de los primogénitos. La sangre de ese primogénito es la que nos da a nosotros seguridad, salvación, restauración. Pues debiéramos invitar también hoy, en medio de esta situación difícil, que la sangre de Cristo, la justicia de Cristo, por la fe la aceptamos, sea la que nos resguarde en tantas cosas difíciles que estamos afrontando. Pero vamos a avanzar con respecto al tema de los primogénitos. Dice, más abajo del párrafo dice, santifiqué a mí todos los primogénitos de Israel. Está hablando Dios refiriéndose a santificar, o sea, los aparté, todos los primogénitos los aparté, tanto de hombres como de animales. Míos serán, yo Jehová. Una vez establecido el servicio del tabernáculo, el Señor eligió a la tribu de Leví en lugar de los primogénitos de todo Israel. Aquí hay algo interesante, dice, Él escogió los primogénitos desde el principio, los santificó, más atrás nos decía, para dedicarlos al sacerdocio, pero en ese momento no existía sacerdocio. Sin embargo, cuando Dios establece el tabernáculo, el templo, escoge una tribu especial, la tribu de Leví, y los llama a ser los primogénitos, un sacerdocio especial en medio de su pueblo, aunque dice allí que los primogénitos se siguieron dedicando, el sacerdocio se le dio a la tribu de Leví. Y voy a avanzar para que entendamos, bueno, el pastor, ¿por qué nos está diciendo todo esto? ¿O por qué el libro dice todo esto? Dice, así que la ley de presentar a los primogénitos era muy significativa. Miren, tomó una página completa para decirnos, todo esto es importante. No se dedicó al niño como primogénito simplemente porque a Dios se le ocurrió. No, es algo muy importante lo que está representando, dice. Así que la ley de presentar los primogénitos era muy significativa.
al par que conmemoraba el maravilloso libramiento de los hijos de Israel por el Señor, o sea, así como conmemoraba la salida de Israel de Egipto, prefiguraba la liberación mayor que realizaría el unigénito Hijo de Dios, así como la sangre rociada sobre los dinteles había salvado a los primogénitos de Israel, la sangre de Cristo tiene poder para salvar al mundo. Y aquí es donde nosotros podríamos pensar, esto es una aplicación, no estoy diciendo que exegéticamente represente esto, pero si en el pasado se escogieron los primogénitos como sacerdotes para representar a Cristo, si en la liberación de Egipto volvieron y se llamaron los primogénitos para recordarles que Dios había liberado a Israel de Egipto, de la esclavitud, si en adelante, después de que llegaron al Canaán, escogió a los levitas como sacerdotes reemplazando a esos primogénitos, y hoy Dios nos ha llamado, dice según Pedro, primera de Pedro 2:9, donde dice que vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire que tiene un paralelismo. Es como si el pueblo de Dios, la iglesia en el fin, fueran esos primogénitos que han sido rescatados, salvados por la sangre de Cristo para que puedan ser intercesores o representantes de Cristo en esta tierra. Eso somos nosotros, somos la iglesia. Dios nos ha llamado, nos ha limpiado, nos ha rescatado, no simplemente para que digamos, somos el pueblo más grande, somos el pueblo escogido, no, sino para que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos en este caso, podríamos representar esos primogénitos, la iglesia. Somos cubiertos por la sangre de Jesús, somos llamados de entre el mundo que perece para ser parte de ese sacerdocio santo y para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Cuánto significado tenía, pues, la presentación de Cristo? Mas el sacerdote no vio a través del velo, no leyó el misterio que encubría. Y aquí es donde viene otro asunto muy importante. Todo este asunto, toda la dedicación tenía un propósito, se estaba cumpliendo. Llevaron a Jesús al santuario, se lo presentaron al sacerdote. ¿Y cuánto significado tenía? Está hablando de la restauración del mundo del pecado. Está hablando de que Dios tiene poder para salvar lo que nosotros vemos perdido, porque eso es lo que significaba el rescate de los primogénitos. Estaban declarados, o sea, estaban condenados a muerte allí en Egipto. Todo primogénito iba a morir, así como este mundo está condenado a muerte. Pero gracias a Cristo Jesús, gracias a su rescate, a su sangre derramada, nosotros tenemos una oportunidad. Pero los sacerdotes vez tras vez dedicaban niños, oraban allí, los le presentaban delante del altar y no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Y eso fue lo que ocurrió ese día. Y hermanos, es lo que ocurre hoy. Muchos en este mundo pasan la vida como si nada pasara, sin Dios ni ley, y no se dan cuenta que hay mucho significado en todo lo que está ocurriendo, porque Dios está viniendo a esta tierra y quiere salvar a sus escogidos, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto significado tenía pues la presentación de Cristo? Mas el sacerdote no vio a través del velo, no leyó el misterio que encubría. Y ahí describe todo lo que pasó allí. Era una rutina, hacían ceremonias, dedicaban niños y como si nada pasara. Y ahora vino, le presentaron a la base de ese ministerio, a la esencia de esas ceremonias, al que cumplía el significado de esa dedicación. Se lo presentaron al sacerdote y ni se dio cuenta. El sacerdote cumplió la ceremonia oficial, él lo siguió, el rito, le llevaron el bebé, él como vio una parejita allí pobre, sencilla, trajo tórtolas, no, pues esto es gente que no tiene dinero, a ver, atendámoslo rápido, o sea, no se daban cuenta que estaba ocurriendo. El sacerdote cumplió la ceremonia oficial, tomó al niño en sus brazos y lo sostuvo delante del altar, siguió toda la ceremonia establecida. Y voy a saltar más abajo. No pensó que ese niño era aquel cuya gloria Moisés había pedido ver, pero el que estaba en los brazos del sacerdote era mayor que Moisés, o sea, él lo tenía en sus manos. Qué privilegio este sacerdote, y no lo vio. Tuvo en sus manos al ser más poderoso del universo,
al verbo que estaba con Dios, que por él fueron creadas todas las cosas, lo tuvo en sus manos. Yo, Señor, no lo puedo creer. Lo tuvo en sus manos, lo levantó en el altar, hizo la dedicación y no supo a quién tenía en sus manos. Y aquí hay una lección importantísima para nosotros, importantísima, porque nosotros podemos tener al Rey de Gloria en nuestro hogar, estando con nosotros, acompañándonos en la crisis, sosteniéndonos en la dificultad, lo tenemos delante de nuestra nariz y no nos damos cuenta, no percibimos que Dios está con nosotros, que nos acompaña, que nos sostiene, que nos ayuda, que nos alienta a través de esta circunstancia, a través de la otra, y pasa desapercibido delante de nuestra nariz y no nos damos cuenta que el Rey de Gloria está con nosotros. Y tal vez hablo a alguna persona que en este momento se siente así, se siente solo, se siente afligido, siente que está pasando una crisis tremenda y que Dios se olvidó de usted. Pero yo quiero decirle, pídale a Dios que abra sus ojos espirituales. Me hace recordar una escena de la profecía donde Eliseo se encuentra allí con su siervo Jesse, están rodeados por un ejército tremendo que viene a destruirlos y Jesse está angustiadísimo, pero en cambio Eliseo está tranquilo, está calmado, no está preocupado, él sabe que su caso está en manos de Dios. Y el otro, ¿qué vamos a hacer? Nos van a matar todo este ejército. Entonces Eliseo le pide a Dios, Señor, abre sus ojos, muéstrale, abre su sentido espiritual para que pueda ver. Y de repente el siervo ve las montañas llenas de un ejército de ángeles poderosos en carros de fuego llenos de gloria. Y ahora sí, pues no, pues son muchos más los que están con nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude a ver en medio de la oscuridad de este mundo que el Rey de Gloria está muy cerca nuestro. Esto es por fe, tenemos que creerlo. No pensó que era el niño. Miren lo que sigue más abajo en el párrafo. La presencia visible de Dios se había apartado del santuario, mas en el niño de Belén estaba velada la gloria ante la cual los ángeles se postran. Dios había dedicado hacía unos muchos años atrás el templo de Salomón, el tabernáculo del desierto. Lo había santificado con su misma presencia, había descendido fuego del cielo al altar y la gloria de Jehová se manifestaba allá en la Shekinah, en el arca del pacto en medio de los querubines. Y por eso la gente temía y decía, Jehová está con nosotros. Y llevaban el arca a las guerras y Jehová está con nosotros. La gloria de Dios, la presencia visible de Dios ya se había apartado, no estaba. Y en el templo en el que se encontraba este sacerdote y vivían los judíos en los días de Jesús, la gloria de Jehová ya no estaba de manera visible. Dios no los había abandonado, todavía estaba con ellos, pero la gloria de Jehová no estaba visible. Pero dice aquí, aunque la gloria y la presencia de Dios no era visible, el niño de Belén, en el niño de Belén estaba velada la gloria ante la cual los ángeles se postran. El sacerdote tuvo en sus manos la gloria del ser más poderoso. Ese templo tuvo más gloria que incluso el de Salomón, porque la presencia de Dios estuvo de manera tangible. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es lo más triste de esta historia. No le recibieron. Y apreciado hermano que me escucha, que no pase eso con nosotros. Que no sea que Jesús venga a visitar tu casa, tu familia, y tú no te des cuenta que Dios está allí. Y sigas allá rumiando tus pensamientos, tus preocupaciones, angustiado porque va a venir. Y Jesús sentado en la sala de tu casa, queriendo ayudarte, queriendo sostenerte, queriendo mostrar su gloria y mostrar los milagros que quiere hacer en tu vida. Y tú allá pensando en que qué vida tan miserable que estoy viviendo. No permitas, pídele a Dios que abra tus ojos, que abra tu mente, que te muestre que es un Dios real y que está a tu lado para sostenerte. Voy a saltar allí en el párrafo. Bueno, yo quiero resaltar, no lo quería leer, pero me parece muy importante porque yo quiero que tú entiendas quién es el que está visitando tu hogar en este momento. Hay una promesa de Dios, dice, cuando dos o tres se reúnen en su nombre, ahí estoy yo. Así que si tú has invocado la presencia de Dios en esta mañana, yo quiero recordarte a través de este libro quién es el que está en tu casa en este momento. Escucha muy bien quién es el que está en tu casa en este momento. Este niño inconsciente era la simiente prometida. ¿Cuál es la simiente prometida? La que se le había dicho a Eva, vendrá el hijo de la mujer y le aplastará la cabeza al enemigo. Hermano, ese es el que está en tu casa. El que le aplasta la cabeza al enemigo y a Satanás está en tu casa en este momento. La simiente señalada, dice, por el primer altar erigido ante la puerta del Edén, desde el mismo Edén, la promesa que se le hizo a Eva.
aquel que se presentara a Moisés como el yo soy. ¿Quién es el que está en tu casa? El que apareció en la zarza ardiente con fuego, que le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies porque este lugar es santo. Ese yo soy es el que está contigo en tu casa, el que vino a visitarnos, Dios con nosotros. Es la columna de nube y fuego que acompañó a Israel. ¿Quién es el que está en tu casa hoy? Esa columna que les dio sombra en el día, que les daba fuego en la noche a Israel en el desierto, que los protegió del ejército más poderoso del planeta en su momento, el ejército de Egipto. Él está con tu casa en este momento. Si esa columna de nube y fuego protegió a Israel en el desierto del ejército más poderoso, pregunto, ¿no te podrá proteger del ejército más poderoso en este momento, de la plaga más acérrima que está arrasando con este mundo? Créelo, Él está contigo hoy, lo dice la promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Pero que no pase eso, que Jesús venga, que lo tengamos en nuestra mano y no nos demos cuenta de quién es el que vino a visitarnos. Aquel que se presentara a Moisés como yo soy, la columna de nube y de fuego que estaba guiando a Israel, era el deseado de todas las gentes, el que anunció el profeta. Ese es el que está contigo en tu casa. La raíz, la posteridad de David, la promesa del rey de Israel. La brillante estrella de la mañana, el lucero de la mañana que nace en nuestros corazones es el que está en tu casa en este momento. Yo estoy contigo todos los días, dice. El nombre de aquel niñito impotente inscrito en el registro de Israel como hermano nuestro. Apreciados, esto es un maravilloso. Ese hijo nacido de mujer, el hijo del hombre, el rey de la gloria del universo, es nuestro hermano. Se puede se condoler de nuestras dolencias. Nos comprende, nos ayuda, nos sostiene. Él entiende lo que estás pasando. Él lo sabe. Él es nuestro hermano. La esperanza de la humanidad caída. El niño por quien se pagara el rescate era aquel que había de pagar la redención de los pecados del mundo entero. Él es el que ha venido a visitar tu hogar en esta mañana. El gran sacerdote sobre la casa de Israel, nuestro intercesor, nuestro verdadero sacerdote. Hay sacerdotes humanos que no pueden solucionar este problema. Hoy en día vemos esos comentarios que hacen en las redes sociales donde dicen, bueno, ¿y ahora dónde están todos esos pastores para que hagan milagros para todo lo que está pasando? Ya no se ven por allí. ¿Por qué? Porque el mundo se ha dado cuenta que no hay un hombre, no hay un sacerdocio humano, no hay un pastor, no hay un gobernante, no hay siquiera un médico que pueda solucionar nuestro problema. Pero el gran sacerdote que está sobre la casa de Dios, Jesucristo, Él sí tiene el poder. Y dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. La cabeza de un sacerdocio inmutable, el intercesor, el que está a la diestra de la majestad de las alturas. Él es el que está contigo. No quería pasar el capítulo sin recordarte quién es nuestro Dios, quién es Jesús para nosotros. Necesitamos creerlo, no es simplemente un asunto intelectual de leer en la Biblia, ay sí, Jesús murió en la cruz hace 2000 años, muy bonito lo que pasó allí, pero aquí yo estoy aguantando hambre y tengo dificultad. Pues ese mismo Jesús es el que está contigo y promete sostenerte, pero necesitas creerlo, necesitas creerlo. Hermanos, esto es un asunto de fe. Si no creemos, si no creemos, no pasa nada. Pero Jesús dijo, para el que cree, todo le es posible. Necesitamos creer. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Este es nuestro problema. Ese era el problema de los sacerdotes y del pueblo de Dios en los días de Jesús. Porque el asunto, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Y nosotros de espiritualidad poco queremos. Nosotros todo lo queremos a lo que nuestros ojos ven, a lo material, a lo tangible. Pero Dios es un ser espiritual. El cielo y todas las verdades que Él tiene para nosotros son espirituales. Y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. El sacerdote, estoy saltando unas líneas, dice, el sacerdote le miró como a cualquier otro niño. Esa es nuestra terrible realidad. Como nosotros no vamos a los medios espirituales que Dios nos ha dado, su palabra, la oración, la testificación, la consagración de nuestras vidas, entonces pasa lo que pasa y como el sacerdote vemos lo que pasa como otro niño más. Aquí no está pasando nada, sí, crisis, problemas, sí, muy bonito lo que ese pastor está diciendo allí, pero eso no funciona para mí.
Si tú no vas a la fuente espiritual y no clamas a Dios para que espiritualmente discernas esto, no verás la gloria de Dios. Así como este sacerdote lo tenía en su mano, lo tenía en su mano y no lo reconoció, no entendió, porque aunque era sacerdote y aunque conocía la palabra y aunque conocía las profecías, no le sirvió de nada por no tener una experiencia espiritual. Así como hoy, si tú estudias la Biblia, te puedes saber la Biblia de memoria, te puedes saber las profecías, te puedes citar las citas del Espíritu de profecía de memoria, pero si no tienes una experiencia espiritual, no te sirve de nada, de nada. Él, voy a leer allí más adelante, dice, él no vio ni sintió nada insólito. El acto de Dios al dar a su Hijo al mundo no pasó inadvertido. Bueno, voy a saltar, voy a tener un poquito aquí. Dice, ¿qué fue lo que pasó? El sacerdote lo miró como cualquier otro niño y como no sintió nada insólito, digo, pues este es un niño más. Y eso le pasa al mundo de hoy en día. Está esperando ver manifestaciones gloriosas que, pastor, ore por mí. Y entonces si siente un fuego que le arde en el pecho, entonces, ay, esto sí viene de Dios. Y si no siento nada insólito, entonces, no, esta iglesia no me sirve. Aquí, como aquí no hacen milagros, como aquí no hacen señales, esto no me sirve. Yo quiero ver algo glorioso, maravilloso, que salga, que caiga fuego del cielo, que se levante gente de las sillas de ruedas. Como el sacerdote no vio nada insólito, dijo, pues esto no es nada. Es lo mismo que le pasa al mundo de hoy. Y Satanás lo sabe y por eso ha jugado una treta, un engaño fatal en el tiempo del fin. Manifestar señales, prodigios, milagros y donde la gente ve milagros y hay multitud piensan, allá está Dios. Grave error, grave error. El sacerdote no vio nada insólito y no reconoció a Jesús. Pero realmente ¿en dónde está Jesús? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está una así dice Jehová? Ese es el camino que tú debes seguir. No esperes sentir un éxtasis espiritual para decir, ahora sí, esto es la presencia de Dios. No, Dios no se va a manifestar contigo así. Dios se va a manifestar contigo en una paz en el corazón, en un cambio en tu vida espiritual, en un cambio de conducta, en que tus palabras ya no son ofensivas, en que tus pensamientos ya no tienen resentimientos, en que tú sientes una atmósfera en torno a tu vida diferente. Ese es el verdadero milagro. ¿De qué te sirve que te levante de una silla de ruedas, que solucione el problema bueno, de tu hijo, del vicio? Dios justamente es lo que viene a hacer, rescatarnos del vicio, restaurar nuestras relaciones, pero ¿de qué nos sirve ver manifestaciones milagrosas si tu vida sigue siendo igual, si tu hogar se sigue cayendo, si tus hijos se siguen perdiendo? Y vas a la iglesia y ves milagros y te bota al piso y te pone a hacer allá convulsiones y a hablar cosas extrañas y vas a tu casa y tu hogar sigue despedazado. ¿De qué sirve? El sacerdote no sintió nada insólito. Pero sin embargo, dice allí, el acto de Dios al dar a su Hijo al mundo no pasó inadvertido. Sí, el propio sacerdote no lo reconoció, pero hay gente, hay personas que sí comprenden lo que está ocurriendo, que sí perciben la presencia de Dios, que entienden que no es algo externo, que es algo del corazón. Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel. El Espíritu era sobre él. Y aquí está la clave en nuestra experiencia. Para que no pase desapercibido la presencia de Dios en nuestro hogar, en nuestra vida, no sea que pase por el frente de nuestra nariz y no lo veamos, tenemos que tener la experiencia que tenía Simeón. ¿Qué características tenía Simeón? Dice, era justo, pío, esperaba la consolación de Israel y estaba lleno del Espíritu de Dios. Esos son cosas espirituales, esos son cosas que conseguimos a través de la comunión con Dios. Queremos ver la presencia de Dios, queremos sentir su poder, queremos ver sus milagros, queremos ver su manifestación en mi vida, pues busquémosle a Dios para manifestar en nosotros justicia, piedad, que esperemos realmente la restauración de Israel, la venida de Jesús y que el Espíritu Santo pueda llenar nuestra vida. De lo contrario, pasará delante de nuestra nariz y no lo reconoceremos. Voy a saltar de una línea más abajo, dice, Simeón comprendió las advertencias del Espíritu. Eso es lo que nosotros necesitamos entender también. Hay una parábola interesante que Jesús contó, seguramente más adelante la analizaremos en este libro. Es la primer parábola que él contó, es la parábola del sembrador. Y esa parábola nos habla de una semilla que se siembra en el corazón. Y allí uno de los terrenos, después lo analizaremos, dice, ¿cuál es el problema cuando la semilla no brota? Dice, es porque no comprendemos la Escritura.
pasa mensaje tras mensaje, pasamos, pero nosotros simplemente, como queremos es que Dios haga un milagro y me solucione el problema, no nos enfocamos en lo que realmente es importante. Así dice Jehová. Pero Simeón sí comprendió las advertencias del Espíritu. Y yo espero hoy, mis apreciados, que comprendamos las advertencias del Espíritu, porque hoy Dios también te está advirtiendo. Lo que está pasando en este mundo no es simplemente una crisis más y ya. Dios está advirtiendo por medio de su Espíritu. Atiende ese llamado, abre tus ojos, pídele discernimiento, que puedas comprender las señales de los tiempos y que no te sorprenda este día como lazo y no puedas escapar. Ahora es la oportunidad. Simeón lo comprendió, él entendió, él había estudiado las profecías y sabía lo que Dios le había anunciado, y cuando vino el Mesías, él ya estaba ancianito, lo trajeron al templo y como él estaba dependiendo de Dios, lo comprendió, discernió y entendió que Jesucristo, este bebé que había nacido, que lo habían presentado, era el que él estaba esperando. Poquitos, contados con los dedos de las manos, reconocieron a Jesús. Dice también Ana, la profetisa, otra mujer que estaba en el templo, ancianos los dos. Simeón le había pedido a Dios: Señor, permíteme conocer al Mesías. Y Dios le había dicho: tú vas a ver, antes de morir vas a conocer al Mesías, al Salvador de Israel. Y él levantó a ese bebé ese día, oró por él, lo bendijo. Realmente la bendición que le dio Simeón fue la valiosa, porque la que hizo el sacerdote simplemente fue la rutinaria. Pero Simeón sí bendijo ese momento especial al Mesías y dijo las palabras que leímos hace un momento en la lectura bíblica: este será puesto para caída y levantamiento de muchos. Ana, una mujer también piadosa, confirmó el testimonio de Simeón acerca de Cristo. Se presentó, dio gloria a Dios. Hermanos, muchos son llamados, pocos, pocos son los escogidos. Dijo el mismo Jesús: la puerta es ancha, amplio es el camino que va a la perdición, y muchos son los que van por él a toda velocidad. Pero estrecha es la puerta, angosto es el camino que va a la vida eterna. Y dice Jesús: son pocos los que lo hallan. En los días de Jesús, pocos, muy poquitos, Simeón, Ana y unos pocos fieles, pastores y otras personas, reconocieron realmente a Jesús. Que no nos pase lo mismo, que no nos pase lo mismo. Aquí no está hablando solo de gente del mundo, está hablando de nosotros, los que creemos, los que decimos creer en la palabra de Dios, que conocemos las profecías. Todos estos sacerdotes lo sabían, estaban esperando también supuestamente al Mesías, pero a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Voy a saltar en otros párrafos, dice: estos humildes adoradores no habían estudiado las profecías en vano. Hermanos, que eso seamos nosotros. Que no sea que pasamos tanto tiempo comiendo el libro y entre por aquí y salga por aquí. Estos adoradores, humildes adoradores, no habían estudiado las profecías en vano, pero los que ocupaban los puestos de gobernantes y sacerdotes en Israel, aunque habían tenido delante de sí los preciosos oráculos, las profecías, los oráculos proféticos, no andaban en el camino del Señor y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la luz de la vida. Aquí nos está diciendo cuál es la circunstancia. Tú puedes estudiar la Biblia, el Espíritu Profecía, pero no andar en los caminos del Señor. Y eso nos va a llevar a la ruina. De nada te sirve que tú sepas que tienes que obedecer los mandamientos y sabes: sí, yo sé que dice eso, pero ¿qué puedo hacer? De nada te sirve no guardar y obedecer lo que el camino del Señor nos muestra. Y mire cómo lo sigue diciendo: así sucede todavía, hoy, todavía, 2020. Pasan inadvertidos para los dirigentes religiosos, y más de alguno dirá: ah, sí, pastor, es que justamente, es que los sacerdotes son los pastores, son los líderes de la iglesia, los administradores de las iglesias, los que están lejos, están perdidos allá siguiendo ceremonias muertas, perros mudos, como muchas veces hacen diciendo, citando la palabra de Dios. Ay, ten cuidado, la cita no ha terminado. Mira lo que dice: así sucede todavía hoy. Pasan inadvertidos para los dirigentes religiosos, y muchos dirigentes y líderes están mal. Viven una vida de religiosidad, pero no viven conforme al camino del Señor. Y para los que adoran en la casa de Dios, aquí también está hablando a los adoradores, eso le pasa a todo el mundo. Pueden conocer, pueden saber. ¿Y de qué nos sirve saber si no tenemos una intimidad y compañerismo con Jesús?
pasan inadvertidos para los dirigentes religiosos y para los que adoran en la casa de Dios. Acontecimientos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo. Delante de nuestra nariz se está cumpliendo eventos significativos, solemnes de la historia de este mundo. Y muchos dicen, aquí no pasa nada. No, esto va a pasar. Tranquilos. Paz y seguridad. No solo entre los líderes religiosos, también entre los adoradores. Entre los adoradores. Los hombres reconocen a Cristo en la historia mientras se apartan del Cristo viviente. Mire lo que está diciendo aquí. Sí, mucha gente habla de un Jesucristo histórico. Ah, sí, el que está escrito en la Biblia. Sí, ese revolucionario de hace 2000 años que quiso cambiar la historia y por eso partió la... Sí, pero dejamos a Jesús allá atrás, en la historia. Dice, el Cristo que en su palabra invita a la abnegación, el que está en los pobres y dolientes que suplican ayuda, en la causa justa que entraña pobreza, trabajos y oprobio, no es recibido más ávidamente hoy que hace 1800 años. Vemos, ah, sí, Jesús sanó al leproso, levantó al paralítico, sanó al ciego. Escuchamos esos mensajes, sí, muy lindo lo que Jesús hizo allá, pero eso lo hizo allá. Aquí mi vida se está partiendo, estoy ciego, mi hogar está perdiéndose, pero aquí no ocurre nada. Dice, no estamos más dispuestos a recibirlo allá, que lo vieron, los sacerdotes lo vieron, el pueblo veía las maravillas que hacía, milagros, restauraciones, sanaciones, consuelo traía a los corazones y la gente lo llamaba hijo de Belcebú, que hacía los milagros por el poder del diablo, lo rechazaron, lo vituperaron. Dice, hoy la historia no ha cambiado. Hablan de un Jesús histórico que partió la historia de la humanidad, pero no es que estemos, el mundo no está ávido a recibir a ese mismo Salvador que tiene tanta misericordia del doliente y desvalido. Que no caigamos en esa misma trampa, mis apreciados. Voy a saltar allí más abajo, dice, sin embargo, ahí habla acerca de lo que pasó con María. María escuchaba todo eso, atónita, mirando, ¿qué querrá decir todo esto que está diciendo este hombre, Simeón y Ana? Sin embargo, María no entendía la misión de Cristo. Ella no la entendía. Y yo quiero también determinar un poquito aquí. María era una mujer piadosa. Para mí, la mujer más especial de la palabra de Dios es la Virgen María. Bueno, María llegó, si no hubiera sido una mujer especial, Dios no la hubiera escogido para encarnar a su hijo en ese vientre. Así que definitivamente era una mujer especial, diferente. No es nuestra intercesora ni corredentora, no, es una mujer muy especial. Dios la escogió como una mujer santa para encarnar a su hijo. Sin embargo, con toda la santidad, con toda la pureza y con toda la dignidad que tenía María, no entendía la misión de Cristo, no la entendió. Así que si ni siquiera la entendió, mucho menos podría ser copartícipe de la salvación del ser humano como corredentora. Pero bueno, no la acusamos porque no la había entendido, era un ser humano también. Dios estaba tratando, y como ni siquiera María lo entendió, tuvieron que pasar años para que ella lo comprendiera. Por eso es que Simeón le dice que una espada traspasaría su propia alma al ver de que su hijo moriría a los 33 años. Dice, Dios estaba tratando de corregir el estrecho concepto de los judíos con respecto a la obra del Mesías. ¿Qué estaba intentando Dios? ¿Para qué envió a sus siervos? Para que la gente comprendiera, no solo María, todo el pueblo tenía distorsionada en su mente la misión del Mesías. Y Dios tuvo que venir a corregir ese estrecho concepto de los judíos. ¿Ellos qué pensaban? Dios va a enviar un libertador que nos va a quitar de la opresión, de la esclavitud en la que nos tienen los romanos y nos va a colocar como la nación más poderosa. Estaban pensándolo de manera terrenal. María también lo pensaba así. Así había sido educada, así había pensado. Y puede ser que nosotros también tengamos una visión estrecha del plan de salvación y pensemos que simplemente se trata de vivir una vida aquí. El cristiano es el que no hace todo esto que no debe hacer y el cristiano es el que hace todo esto que debe hacer. Y si usted hace eso, entonces usted se va a salvar. Visión estrecha. Esto es mucho más allá, va mucho más amplio. No sé, sí, tiene que ver con actos, pero va más allá de nuestras acciones. Tiene que ver con el corazón, con las intenciones del corazón. Y vamos a mirar lo que hay más abajo lo dice. Simeón dijo, este será puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Lo leímos en la lectura bíblica inicial. Y para señal que será contradicha. Y miren lo que dice aquí. Y aquí es donde viene la profundidad de la misión del Mesías. Deben caer los que quieran volverse a levantar. Tú te quieres levantar, quieres estar en pie delante del Señor, pues tienes que caer. Tenemos que caer. ¿Y a qué se refiere, pastor? Ah, bueno, preguntémosle al libro, ¿qué nos está diciendo?
Debemos caer sobre la roca y ser quebrantados antes que podamos ser levantados en Cristo. El yo debe ser destronado, el orgullo debe ser humillado si queremos conocer la gloria del reino espiritual. Si nosotros no dejamos nuestro egoísmo, si nosotros seguimos pensando en nosotros mismos, si el orgullo o la suficiencia es lo que sigue entronando nuestro corazón, por eso viene Jesús y ni siquiera lo reconocemos. O caemos, hermanos, o caemos de rodillas humillados ante Jesús, o nunca seremos restaurados ni levantados. Podrá venir a nosotros y tampoco lo reconoceremos. El yo debe ser destronado. Debemos dejar de estar pensando en nosotros mismos. No, constantemente pensamos en cómo estoy yo, cómo estoy de mal, mire cómo me va, mire cómo me maltrata mi esposo, mire cómo hace mi esposa, mire cómo mi jefe. Siempre pensamos en lo que me pasa a mí, lo que me pasa a mí, pero no hemos pensado en lo que nosotros hacemos también a las personas que nos rodean. Realmente somos corteses con ellos, realmente estamos manifestando el carácter de Jesús, somos perdonadores, somos sumisos, somos mansos, manifestamos la gracia de Cristo Jesús en nuestra manera de actuar. O simplemente pensamos en cómo nos dañan a nosotros, pero nunca pensamos en lo que hacemos a los demás. Jesús lo dijo: oh necio, que miras la paja que tiene tu hermano y no te das cuenta la viga que tienes en tu propio ojo. Siempre, hermanos, en toda dificultad que afrontamos, nosotros somos también culpables de muchas de las circunstancias que afrontamos. No miramos, no queremos reconocer nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas. Pero Jesús te está diciendo, si tú no caes, no te podré levantar. Tiene que caer ese orgullo en nuestro corazón. Salto más abajo, dice: Satanás presentaba a Dios como un ser egoísta y opresor, que lo pedía todo y no daba nada. Esa es la imagen que el diablo ha querido mostrar de Dios. Un Dios que está sentado en un trono, que no está esperando sino que la gente le dé: conságrense a mí, vengan a mí, devuélvanme todo, y no está dispuesto a dar nada. Y hay el que si alguien me va a un dedo, se equivoque o diga lo contrario, le mandamos rayos desde el cielo y entonces le viene la calamidad, la peste, el problema, perdió el trabajo. Eso es lo que el diablo ha querido hacer ver a Dios. Que si a ti te va mal es por causa de Él, porque Él es un Dios justo y no tolera el pecado, y de hecho Dios es un Dios justo y no tolera el pecado, pero vamos a mirar más allá de lo que Satanás quiere mostrar. Pero el don de Cristo revela el corazón del Padre. Es decir, Jesús viene y a través de su mismo nacimiento, Él está mostrando lo que hay en el corazón de Dios que nosotros no podemos conocer. Testifica de los pensamientos de Dios hacia nosotros. Bueno, y esta es una promesa linda para tú que me estás escuchando y para mí. Los pensamientos de Dios hacia nosotros, ¿cuáles son? Los pensamientos de Dios hacia nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Declara que aunque el odio que Dios siente por el pecado es tan fuerte como la muerte, si Dios aborrece el pecado, no puede estar en la presencia del pecado. Su amor hacia el pecador es más fuerte que la muerte también. Mi apreciado, Dios nos ama con un amor más allá de la misma muerte. Aborrece el pecado, aborrece lo que hacemos cuando nos revolcamos en el pecado, cuando lo rechazamos, cuando le damos la espalda, cuando nos deleitamos en el vicio, en las cosas que nos destruyen. Él aborrece lo que hacemos, pero ama al pecador. Dios no está de acuerdo con muchas cosas de las que hacemos, y si fuera por lo que hacemos, hacía rato que estábamos destruidos, pero Él nos da una oportunidad, porque Él quiere que salgamos de ese mundo, porque Él quiere decirte: mira, si tú no caes, no te podré levantar. Tienes que reconocer que estás mal, que necesitas cambiar, y yo lo puedo hacer. Yo te amo, dice el Señor Jesús. Habiendo emprendido nuestra redención, no escatimará nada, por mucho que le cueste, de lo que sea necesario para la terminación de su obra. Ah, gloriosa promesa del Señor. Dios está diciendo: mire, yo estoy dispuesto a entregarlo todo. No escatimó entregar nada, pues entregó a su propio hijo. ¿Qué más garantía? ¿Quién estaría dispuesto a entregar a un hijo para salvar a un poco de gente ingrata e incrédula? Pero Dios sí estuvo dispuesto. Y con eso está diciéndote: mira, si no escatimó entregar a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las demás cosas? Por eso, mi hermano, amigo que escucha en este momento, si usted está angustiado, si está pasando crisis, está preocupado, Dios te está diciendo una vez más: mira, yo quiero que tú entiendas algo. Si yo entregué a mi hijo,
¿Cómo no puedo darte todo lo que tú necesitas? Tienes que creer, o si no, mira la misma cruz, contempla la cruz, date cuenta quién murió por ti. Si así no fuera, yo no lo hubiera hecho. Pero quiero que entiendas, yo estoy dispuesto a irme hasta las últimas por rescatarte, es lo que Dios nos está diciendo. Estoy yendo a las últimas, lo que me cueste, está diciendo el libro. Por mucho que le cueste, Él va a hacer lo que sea necesario por rescatar al ser humano. Quiere decir que si nosotros nos perdemos, no tendremos nada que decirle a Dios porque Él habrá hecho todo para salvarnos. Simplemente sería una decisión tuya y mía. Simplemente le habrás dicho a Dios, ¿sabes qué? Tú has volcado el cielo a la tierra, pero no me interesa. Esa será la única razón por la que nos perdamos, porque nosotros le demos la espalda al plan de salvación. No se retiene ninguna verdad esencial. No se omite ningún milagro de misericordia. No se deja sin empleo ningún agente divino. Es decir, Él no tiene por ahí algunos ángeles sentados esperando. No, Señor, es que no hay nada que hacer. Son millones de ángeles, pero Él dice, todos están trabajando por la salvación de los seres humanos. No están en cuarentena como nosotros, algunos esperando a ver si los dejan salir para trabajar. No, ellos salen, todos, millones de ángeles están trabajando por nosotros. Todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar. Infinito amor del Señor. Pero ¿saben qué? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Todo eso está pasando delante de nuestra nariz. Todo el cielo se volcó a la tierra para salvarnos a ti y a mí. Y nosotros todavía aquí sentados, viviendo en un mundo de pecado, dándole la espalda a tremenda salvación. Todas estas cosas son para el hombre, le dice Dios a Jesús. Todas estas cosas son para el hombre. Úsalas para convencerlo de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome hallarán su mayor felicidad. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo comprendamos? Ahí lo está diciendo, lo subrayé en esa sola línea. Amándome hallarán su mayor felicidad. ¿Tú quieres ser feliz? Pregunta absurda, pastor. ¿Cómo va a preguntar eso? ¿Quién no quiere ser feliz? Todo lo que el mundo hace, lo hace porque quiere ser feliz. La persona que roba, roba porque cree que a través de eso que va a robar, lo está haciendo más feliz. La persona que es corrupta, la persona que comete adulterio, la persona que practica el vicio, todas las personas hacen las cosas porque creen que a través de esos medios van a ser felices. La lucha de este mundo es una lucha por la felicidad. Pero ¿saben qué está diciendo Dios? ¿Qué fue lo que Jesús vino a mostrarnos? Dios le dijo a Jesús, el Padre le dijo a Jesús, todo lo que te estoy dando, todos los tesoros del cielo están en tus manos. Úsalos para convencer al hombre que yo lo amo y que entienda que solo amándome a mí van a ser felices. Eso es lo que el ser humano no quiere entender. Amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es nuestra verdadera felicidad. Pero ¿por qué el mundo está ya desbocado tratando egoístamente de conseguir la felicidad? Porque justamente no han entendido que el egoísmo es contrario al amor de Dios. Y por eso el mundo está en la ruina en la que se encuentra. Por la vida y la muerte de Cristo, los pensamientos de los hombres son puestos en evidencia. En la cruz del Calvario es que logramos entender realmente qué hay en mi corazón. Cuando yo veo a Cristo muriendo en la cruz, porque cuando yo veo a Jesús muriendo en la cruz, Él me está diciendo, mira, es una vida de abnegación. La gloria es una vida de abnegación. Y entonces ahí es donde se develan los pensamientos de cada corazón. Porque muchos ven a Jesús en la cruz y dicen, no, no me interesa un tipo de rey así. No quiero un rey sufriente. No quiero una vida de abnegación. Yo quiero un rey que venga y le aplaste la cabeza a mis enemigos y me ponga en alto y me haga vivir como quiero vivir. Ahí en la cruz se sabe quién realmente busca a Dios. En el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazamiento de la verdad. Y aquí voy a dejar. En el día del juicio, mi apreciado, es donde se va a determinar si valió la pena o no servir a Dios y qué consecuencias traerá haber rechazado a Cristo Jesús. Que el Señor permita que esa no sea nuestra circunstancia, que no nos pase lo que le pasó a estos israelitas, que tuvieron a Jesús en sus manos, lo tuvieron delante de sus ojos y desaprovecharon, perdieron ese lindo privilegio por estar ciegos en su mundanalidad y en el egoísmo de su corazón. Que el Señor nos ayude a no tener esa misma experiencia, que el Señor nos ayude a caer para poder ser levantados, a ser quebrantados sobre la roca antes de que podamos ser levantados en Cristo Jesús.